Ella es nuestra invitada. Es una muchacha que nació en Tobar, es merideña y todavía tiene el acento, a pesar de que hace tiempo está en Caracas. Nació el 22 de abril de 1992. Estudió comunicación social en la urbe. Trabajó con el arzobispo de Mérida, en el arzobispado de Mérida, con Monseñor Porras, antes de ser cardenal. Y él dice de ella que era una muchacha, o es una muchacha muy buena, muy colaboradora y que le tiene mucho cariño. Se casó con quien es el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en el 2013 y tiene dos hijos, dos niñas. Una se llama Miranda y la otra se llama Mérida. Suerte que ella pone los nombres de las niñas, porque si fuera por Guaidó, entonces una tenía que llamarse Departamento de Vargas o Estado Vargas. Pero bienvenida, Fabiana. La Hola, verdad, Napoleón. la verdad es que no te envidio para nada, ¿no? La vida que estás llevando. Pero en fin, y sobre todo con dos niñas pequeñas, menores de edad, que tienes que prepararle el tetero, luego salir corriendo, vestirte, estar buena moza hasta para salir al supermercado. En fin, la gente se imagina que tiene gente ayudándote a hacer los teteros y demás, y tú misma eras la que los hace. Pero cuéntame, ¿cómo nació el amor? ¿El amor de qué? ¿Hacia quién? ¿A Juan? A Juan. Fíjate, nosotros nos conocimos hace más de 10 años, ya tenemos 10 años juntos. Y nos conocimos de casualidad en un encuentro juvenil de activistas de voluntad popular. Eh, que se realizaba casi todos los años y se reunían jóvenes de todo el territorio y se debatían ideas y Juan era diputado ya, el diputado más joven que había en el partido, pues venía del movimiento estudiantil y yo estaba entrando en esta generación de nuevos jóvenes al mundo de la política. Nos conocimos vía ese entorno que hoy es nuestro entorno común. Mi hermano era amigo de Juan del movimiento estudiantil, era compañero de partido y bueno, nos presentan en este encuentro juvenil y bueno, pasaron un par de meses y ya éramos novios, después nos casamos y tuvimos hijos y ya todo. ¿Y qué te gustó de él? ¿Qué fue lo primero que viste y qué fue lo primero que te atrajo? Juan es una persona muy interesante, es un hombre muy inteligente, baila buenísimo, buenísimo, mejor que nadie. Em, y yo creo que hicimos clic en la conexión que tenemos y lo que nos gusta y lo que soñamos para el país. Cuando encuentras a una persona que tiene los mismos sueños que tú y esa chispa y ese toque de locura y que va hacia el frente y va hacia adelante, tú dices, bueno, encontré a la persona ideal y creo que ambos coincidimos en el momento exacto con los sueños, los mismos sueños, las mismas metas, en etapas distintas de nuestra vida. Juan era diputado, venía de ser precandidato a la gobernación de Vargas y estaban en eso, iba a ser precandidato a la gobernación de Vargas y yo estaba estudiando, estaba haciendo mi servicio social, mis pasantías, habían ciertos años de diferencia entre nosotros, pero con el mismo sueño y eso nos llevó a que estuviéramos eh, encaminados a conocernos, el destino. Ahora, ¿se conocieron en Caracas o dónde se conocieron? Sí, nos conocimos en Caracas, bueno, a las afueras de Caracas, hacia Higuerote, donde fue el encuentro. Era como una finca donde tuvimos el encuentro y allí nos conocimos y bueno, seguimos hablando, a ¿Y los qué meses hacías tú hablábamos. en Caracas o en los alrededores de Caracas? Ya no trabajabas en el arzobispado. No, yo estuve cuando chiquitita en la iglesia, muy chiquitica. Yo tendría 6, 7 años cuando estuve allí en la iglesia y después un tiempo más cuando adolescente. Luego yo me voy a estudiar la carrera universitaria en Maracaibo y empecé a hacer activismo político en Maracaibo, vida política, me inscribí en un partido político, pero en Caracas se hacían los encuentros.
de jóvenes. Entonces, bueno, viajábamos alrededor del territorio, conocíamos Venezuela, nos reuníamos con jóvenes de todo el territorio nacional y fue en este encuentro a las afueras de Caracas donde nos conocimos. Ok, pero vayamos un poco más para atrás, vayamos a Tobar. ¿Qué recuerdas de Tobar? ¿Cuándo sales de Tobar? Yo salí de Tobar muy pequeña, como a los 10 años. Mi mamá era periodista de Radio Occidente, en la emisora de Tobar, y de la televisora municipal. Y mi mamá consiguió un trabajo en el diario Frontera, en Mérida, en la capital. Y es cuando decidimos mudarnos, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Eh, Mi mamá siempre nos decía, bueno, ustedes tienen que aspirar cosas grandes. A veces hay que a la capital, conocer gente nueva, cambiar de ambiente. Y era algo que nos decía, nos repetían constantemente a mi hermano y a mí, lo que nos llevó a nosotros bueno, aspirar, siempre, siempre salir, recorrer, conocer países distintos. Y, y mi hermano empieza a estudiar Derecho en la Universidad de los Andes y yo comencé a estudiar Comunicación Social en Maracaibo, en la urbe. Luego me graduó de Comunicación Social y me voy a trabajar a Caracas. ¿Y en Maracaibo dónde vives? ¿Con quién vives? Vivía en una habitación alquilada, como todo estudiante, en casa de una señora al principio. Luego me mudé con una compañera del partido, Desiree Barbosa, que es diputada a la Asamblea Nacional, es dirigente de Voluntad Popular. Cuando vivía con Desiree, sufrí un secuestro en Maracaibo en el año 2012, y tuve que mudarme esa misma noche del secuestro y me fui a vivir con quien hoy es la madrina de mi hija Mérida, otra amiga, y allí terminé mi carrera viviendo. Viví en 3 lugares distintos, con gente maravillosa, me topé con gente increíble, eh, y creo que son de los mejores recuerdos que todavía atesoro, mi vida ¿Y universitaria. tus padres dónde están? ¿Qué dicen de lo que estás viviendo? Mi mamá está conmigo siempre, vive conmigo, es quien me ayuda con mis hijas. Yo no delego la crianza ni el cuidado de mis hijas en nadie, solo en mi mamá, que es quien me acompaña siempre, vive Sí, pero conmigo, en se estos días mudó, está fuera de Venezuela. ella está conmigo, mi mamá está Mm. conmigo. Ella vive conmigo desde diciembre de 2018, ¿Y tu justo un mes papá? antes. Mi papá se murió en el 2012, a 6 meses de mi secuestro se murió mi papá y a 6 meses de yo graduarme de la universidad. Mi papá le dio un infarto en el páramo, en la finca que él tenía en Mucurubá, y lo llevaron de emergencia a un CDI y bueno, evidentemente no había nada. Desde hace muchos años, desde el año 2011, 2012, en el interior del país se vive una crisis, una emergencia complicada, que evidentemente no es la que se reflejaba en la capital en ese momento. Solo lo padecíamos quienes vivíamos esta experiencia de primera mano, pero cuando mi papá llegó a atenderse, Napoleón, no había ni siquiera cómo ponerle esta pastillita sublingual para detenerle su ataque. No había cómo tomarle una vía para inyectarle algún tipo de sustancia, no había ambulancia. Mi papá, mm, a ver, quizás su destino era fallecer, pero no habían los mecanismos para atenderlo y evitar que eso ocurriera en ese momento. Y desde allí fue el primer choque que tuve con la emergencia humanitaria y con la crisis que se venía y se aproximaba. Te estoy hablando 2012. Ujú. Un año antes Imagínate de lo. casarte con Juan Guaidó. Sí, justo. ¿Por qué te metes a la política? ¿Qué te atrae de la política? No de voluntad popular, sino de la política en general, para que después me digas por qué voluntad popular. Mira, yo decidí estudiar periodismo y mi pasión es el periodismo, es la comunicación. Supongo Eh, que influenciada por tu mamá, periodista al fin y al sí, cabo. claro, vi toda mi vida, yo lo que vi fueron los medios de comunicación. Eh, yo admiro el periodismo para mí es de admirar, porque es vocación de servicio, es vocación de comunicar. Eh, y empiezo a estudiar comunicación social, estudié periodismo y
eh, yo trabajaba para una agencia de modelaje y hacía muchísimas cosas a la vez, tratando de buscar, ¿no? A qué me iba a dedicar definitivamente. Y empiezo a estudiar periodismo, ya habían cerrado Radio Caracas Televisión, añorando trabajar en RCTV, por supuesto. Eh, Empiezo a estudiar periodismo y estudiando me doy cuenta que cierran emisoras, cerraban canales de televisión. Justo antes de graduarme, bueno, viene todo este tema con Globovisión. Eh, y estudiando, cuando empezaron a cerrar sobre todo todas estas cantidades de radios comunitarias y radios regionales y que cerraban televisoras regionales y secuestraban periodistas, eh, hablando con mi hermano que ya estaba inmerso en la política, era dirigente estudiantil, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, muy activo en la dirigencia estudiantil, le digo, mira, yo quiero hacer activismo político, yo quiero que me ayudes porque yo quiero estudiar periodismo, o sea, yo me quiero graduar, pero no encuentro ninguna vía donde vaya a trabajar cuando me gradúe. No hay televisoras, no hay libertad de expresión. Y si yo no me involucro a cambiar esto, yo no voy a tener un futuro. Y es cuando me empiezo a involucrar en el movimiento estudiantil, en la dirigencia política, ingreso a Voluntad Popular, me inscribo en un partido político por primera vez en mi vida. ¿Y por qué a eh, Voluntad Popular? ¿Y por qué inscribirte en un partido? Mira, Voluntad Popular en ese momento, y hoy hay muchos jóvenes en Voluntad Popular, y la importancia y la relevancia que se le da a los jóvenes a mí me llamó muchísimo la atención. Yo veía que estaba en ese partido gente que yo respetaba y admiraba muchísimo. Eh, Chamos que venían de la lucha política y yo siempre soñé, pensé, imaginé que esos chamos en algún momento les iba a tocar llevar las riendas del país. Y en eso coincidí con mi hermano, coincidimos, conversamos muchísimo. Mi familia, parte de ella política, de Mérida, de un partido político, eh, pues siempre estuve viendo como la política, pero nunca afín a un partido político. ¿De qué partido Y político era ella? mi familia era de Copey, de toda la vida, Como buenos andinos, claro. de Chuy Copey, de la Junta de Gobierno con Chuy Copey, mis tíos y mi tío fue alcalde. Y mi hermano y yo nunca nos sentimos como que afines a partidos políticos, siempre a la lucha política, a la participación, a votar, a esto. Y sentimos afín con Voluntad Popular, nos inscribimos en este partido, lo empezamos a construir desde que era movimiento. Te estoy hablando del año 2008-2009. Y empezamos a hacer activismo político, fuimos electos dentro del partido, comenzamos a movernos. Esto me lleva a conocer a mí, a Juan, ¿Y años después. cuándo empiezas a darte cuenta que un partido político no es exactamente lo que pensabas viéndolo desde afuera que viéndolo desde adentro? Mira, la política no es perfecta Bueno, y los nada humano es políticos perfecto, claro. y los partidos políticos tampoco son perfectos. La dinámica de la dictadura lleva a crear grietas en tu vida personal, en tu vida emocional, en el trabajo, en los partidos políticos, porque las dictaduras se encargan de eso, de crear grietas, de quebrarte la moral, de llevarte a creer que no lo puedes lograr. A ver, el coordinador del partido preso la mayoría de los años, y tienes un partido que resiste en dictadura y yo le tengo muchísimo respeto a aquellos que aguantan, contemple los estragos de la dictadura, porque es un terror lo que se vive constantemente. Roland Carreño hoy secuestrado por la dictadura. Voluntad Popular ha sido el partido más perseguido, acosado, con sus dirigentes presos o en el exilio. La lucha que se dio desde los jóvenes. Gente con moral intachable y eso yo lo respeto. Juan viene de allí, yo vengo de allí, mi hermano, que es uno de mis prototipos de seres humanos ideales, eh, y gente que se ha mantenido en el aguante, en la resistencia, dentro y fuera de Venezuela. Pero no solamente es la dictadura la que trata de resquebrajar los partidos. Dentro de los propios partidos, y no solamente en Venezuela, están los opositores que quieren tu puesto o que no le caes bien o que pertenece a una corriente distinta dentro del partido.
y resultan ser que son los principales enemigos y los que desgastan, por cierto, la imagen de las democracias. Eso pasa desde la familia hasta en los trabajos, en las empresas, en las multinacionales, hasta en los partidos políticos, como en tu casa. Ese tipo de conflictos siempre van a existir. Eh, pero bueno, yo sí creo que a veces enfrascarse en lo negativo de los seres humanos solamente te lleva a construir situaciones mucho más negativas. Eh, Cuando tú tienes un objetivo claro y consigues los mecanismos para impulsarte o para estar en el lugar ideal o en el momento indicado, si el objetivo es claro, no hay nada que te derrumbe o te perturbe, por más difícil que sea, porque el objetivo es llegar al fin. Y en el camino, créeme que te van a poner todo cuesta arriba. En cualquier área que te vayas a desempeñar, y en eso yo creo que he estado siempre clara y enfocada, ¿no? Nunca va a ser fácil conseguir lo que sueñas. Y el camino va a ser perturbador, va a ser difícil, pero el objetivo, siempre y cuando lo tengas claro y preciso, te va a llevar a un buen resultado. Ahora, la narcodictadura separó a varios miembros de tu familia. Cuéntanos de eso. Bueno, como todas las familias venezolanas, en el exilio, persecución política, toda nuestra familia, bueno, la familia de Juan fuera de Venezuela por persecución, su tío preso, su mamá con intentos de secuestro, órdenes de captura a su entorno más cercano, a nuestro entorno más cercano, nuestra familia perseguida. eh, y yo creo que cuando te decides enfrentarte a un régimen de esta categoría, violadores de derechos humanos, investigados por la Corte Penal Internacional, narcotráfico y terrorismo, eh, asumes las consecuencias y los estragos de esa lucha y te llevas contigo a un montón de gente que no te pidió que lo hicieras, pero que te acompaña y que aguanta contigo la pela, ¿no? Como decimos en criollito. Eh, nosotros más que nadie hemos vivido los estragos de esta dictadura, desde la crisis y la emergencia humanitaria que ha llevado a nuestros familiares a fallecer y a ver, decir, bueno, no pude hacer nada, hasta la separación y las fracturas de las familias que se encuentran regadas por el mundo. Pero tú vives en Venezuela con las niñas Yo vivo en Venezuela con mis hijas, y no te asumiendo el sientes riesgo. y no sientes temor de eso. Por qué vivir en Venezuela con las niñas y con tu mamá cuando sientes que alrededor tuyo y de Guaidó hay persecuciones, hay presos? Nosotros asumimos un riesgo político enorme, Napoleón, enorme. Y sabíamos desde un principio a lo que nos estábamos enfrentando. En el 2019 nosotros sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Y a pesar de las amenazas, de la persecución, del acoso constante de la dictadura, nuestra fuerza más grande es nuestra familia, es nuestro hogar, son nuestras hijas. Es eso que yo valoro y riego todos los días de mi vida. La salud mental de mis hijas eh, es una lucha constante entre lo que ellas ven y lo que nosotros queremos enseñarle en casa. El sacrificio que estamos haciendo, yo no te voy a decir que es sencillo, es todos los días reinventarnos para ver cómo logramos ser en, en nuestra vida lo más feliz que podamos, lo más contentos que podamos estar a pesar de lo que estamos viviendo para que nuestras hijas vean un hogar feliz, para que nuestras hijas vean que un matrimonio se puede ser feliz a pesar del dolor, de la circunstancia que se está viviendo y que ellas entiendan que lo que está haciendo mamá y papá es por ellas. Ese sacrificio, ese esfuerzo es por ellas, por su futuro, por los niños de Venezuela que se lo merecen. Y yo quiero que mis hijas crezcan viendo el frailejón todos los años florecer y viendo el Ávila todos los días al despertarse. Yo supongo que cuando es elegido presidente interino, tu marido, ¿no? Estuvieron contentos porque el sueño de cualquier dirigente político es llegar a la presidencia. Eso me lo dijo Carlos Andrés Pérez ya enfermo, ¿no? Pero cuando te empiezas a dar cuenta que la cosa no es un jardín de rosa, que el poder no es tal,
que los enemigos, muchos de los que se dicen amigos son enemigos, que los insultos la mayoría de las veces son gratuitos y no te entiendes por qué. ¿Cómo se asimila eso? Mira, este camino nunca va a ser sencillo y cuando tienes este nivel de responsabilidad, sobre todo en dictadura, eh, llegas muchas veces a pensar, incluso a cuestionarte si lo haces bien, si lo haces mal, si estoy en lo correcto, si no estoy en lo correcto, pero yo siempre he tenido mi objetivo muy claro. Y yo creo que es una de las cosas que a mí me han marcado desde pequeña. Si yo sé que es para allá hay que ir. Y no importa lo que te va a pasar en el camino, porque jamás va a ser fácil. Pero si tu objetivo es claro, si tus intenciones son las indicadas, si tus intenciones son buenas, créeme que Dios mismo te va a ir poniendo en el camino a las personas indicadas y quitándote a las personas incorrectas y dándote la fortaleza constante para aguantar la pela que hay que aguantar en este terrible camino que yo estoy segura que viene con cosas demasiado buenas. Pero la vida misma se ha encargado, uno, de enseñarme a valorar a la gente que debo valorar, a la quienes les tengo que dar importancia, a esos amigos que son de verdad y que no importa si hablas con ellos todos los días o no, sabes que están ahí porque son de verdad. La vida misma se ha encargado de quitarme a la gente mala de mi camino y ayudarme a darme cuenta quiénes suman a mi vida y quiénes no suman a mi vida. Eh, y la misma vida y las experiencias que me ha tocado vivir me ha ayudado a mantenerme siempre enfrascada en el objetivo, sin importar lo difícil que sea el camino, y siempre a rodearme de la gente indicada, de la gente ideal. Yo me apego mucho a Dios, muchísimo, y eso me lo enseñó mi abuela desde chiquitita. Tienes que aferrarte a la fe, y eso es de las cosas que me mantienen en foco y me han llevado a vivir experiencias inexplicables, que a veces no sé ni cómo llegué a hacer tal cosa. Pero bueno, la fe y aferrada en tus objetivos te llevan a hacer cosas increíbles a veces que no lo logras magnificar. Estás diciendo Eh, que no sabes cómo llegaste a hacer tal cosa y a hacer cosas increíbles. ¿De cuál te sientes más orgullosa? yo me siento orgullosa de todo lo que he hecho, incluso de los errores que he cometido, eh, porque dejado grandes lecciones de vida. Eh, yo creo que a veces uno en la dinámica no magnifica lo que haces. Y constantemente el ser humano se acostumbra desde niño a cuestionarte, a maltratarse constantemente, porque, a ver, cuando eres niño y tienes un logro, todo el mundo te aplaude, bien, bravo, el niño lo hizo buenísimo, y uno mismo se felicita, bien, bravo, lo hice increíble. Cuando llegas a ser adulto, todo esto cambia. Eh, Uno llega a decir, bueno, lo logré, pero si me felicito, soy un ególatra y no merezco tantas felicitaciones o no merezco hacer las cosas bien o no merezco el reconocimiento. Y los seres humanos necesitamos el reconocimiento constante propio de lo que hacemos bien, incluso de lo que hacemos mal para poder aprender. Yo en los últimos años he tratado de uno, rodearme de la gente indicada, dos, de aferrarme mucho a mi fe, de estar siempre con los pies en la tierra porque tengo a mi familia manteniéndome allí y es de las cosas que más valoro hoy, mi familia que es de Tobar, que vive en Tobar, mi mamá que no le importa que yo llegue de la Casa Blanca a la casa y que tengo que ponerme a hacer las cosas que tengo que hacer. A ver, es una realidad y yo tengo que hacer las cosas que me corresponden desde lavar la ropa de mis hijas hasta atenderlas, hacer la comida, y eso me hace tener un equilibrio constante en la vida, mantener los pies en la tierra, saber quién son, cuál es el objetivo y celebrar y disfrutar de los buenos momentos también. Me ha llevado con los años de errores, de no disfrutar ciertas cosas, a encontrar un equilibrio en lo que hago hoy, disfrutar la maternidad, disfrutar de los buenos momentos, de las experiencias y a los momentos complicados, difícil sacarle el aprendizaje positivo. Y el sacrificio siempre te trae algo bueno. Cuando vives una situación complicada, difícil, algo que te agobia, algo bueno va a salir de allí. Yo suelo aferrarme a esas cosas buenas siempre. ¿Sueles discutir de política con Guaidó? Sí, solemos tener ciertos debates que ya no los hacemos en casa. Eh,
desde un tiempo para acá, nuestra casa es nuestro templo. Es lo más valioso y respetado para nosotros y no discutimos de trabajo en casa. ¿Alguna vez la Ah, discusión te llevó a no hablarle por horas o por días? en política no, no, no ocurre. Yo soy de las personas que yo hablo mucho, yo no puedo dejar de hablar, yo no puedo quitarle el habla a una persona con la que vivo, y Juan no es una persona de conflicto, tú no ves a Juan maltratando a nadie nunca, ni con todo el palo que lleva, tú escuchas un discurso de Juan atacando a alguien que está a su lado. Eh, y solemos tener nuestras horas de conversación, de trabajo, y en casa es casa, en la casa él es el presidente, sí, pero es el papá de esas niñas, y tiene que dedicarles tiempo. Y en la casa eh, yo hago todo lo que hace una persona en casa, cocino, arreglo las cosas, lavo la ropa, y nuestra casa es nuestro templo y es un hogar, es una familia donde hay unas niñas que estamos fortaleciendo su salud mental, su paz mental, en la normalidad que nosotros podemos darles, con lo poquito de normalidad que podemos darle de una mamá y un papá que son mamá y papá. Eh, y nuestro rol laboral, nuestro rol de la presidencia encargada, de primera dama, de presidente, eh, lo trabajamos, lo discutimos, tratamos de engranar, que no, ojo, no ha sido fácil encontrar esos equilibrios, o sea, nos ha costado años, nos ha costado lágrimas, nos ha costado cuestionarnos muchas veces, hasta llegar a la etapa en donde tienes objetivos claros, sabes los mecanismos, sabes lo que te hace daño y lo que no te hace daño para la relación de pareja, para la familia, y logras conseguir, luego de tantos años de conocer tanto a una persona, el equilibrio constante. Yo miro a Juan y ya sé lo que le pasa, sé si está angustiado, sé si está molesto, sé si está eh, feliz, triste, acongojado, con solo mirar. Y a veces el silencio también es necesario para la paz de la persona con la que estás, con la que vives. Y esa muchacha colaboradora, buena persona, etcétera, lo que dice Porras, que nació en Tobar de una familia muy común y corriente, como tú mismo has declarado, que se mete en voluntad popular porque había por admiración en fondo con la lucha de su hermano, que se pone a estudiar periodismo porque es que su mamá es periodista y entonces está muy cerca de lo que es el periodismo o está metida en lo que es el periodismo. Esa muchacha que es la esposa de un presidente interino, pero que no tiene poder, ¿ok? Pero y que sí tiene muchos enemigos, ¿no? Y que es el presidente interino dentro de una dictadura y que vive dentro de ese propio país, que es muy valiente, ¿verdad? Pero que arriesga su vida cada vez que va a un barrio. Esa muchacha cuando llega a la Casa Blanca y es invitada por el presidente, ¿qué ibas pensando antes de llegar a la Casa Blanca, cuando subiste al vehículo para ir hasta la Casa Blanca? En los objetivos. Preparé mucho la reunión, lo que iba a decir, bajo un esquema, eh, para no salirme de allí. Cuando eres periodista sueles irte por la tangente constantemente porque uno quiere hablar todo el tiempo y hablar y hablar y hablar. Pero cuando ejerces este rol, hay objetivos claros, creas un cronograma, te estructuras para hacerlo de la manera indicada, por supuesto, muy nerviosa y tratando, Napoleón, de disfrutarme el momento también. Y creo que es lo que me llevó a disfrutarlo, a hacerlo mucho más ameno. La reunión con el presidente Biden lo sabía la Casa Blanca, yo no. Ellos no me habían informado que se iba a dar esa reunión previa. Yo fui invitada a una reunión y a tomar el té con la primera dama Jill Biden. Eh, Entro a la Casa Blanca con el embajador Carlos Vecchio manejando, él manejando el carro y yo a su lado. Ingresamos, fui recibida por el servicio secreto, protocolo, y ellos me llevan a la oficina del presidente primero. Yo no sabía que esta reunión se iba a dar, fue una sorpresa que nos dieron en la Casa Blanca, el presidente me estaba esperando, conversé con él unos minutos, hablamos,
bien estructurada. Una de las cosas que yo quería era verlo, hablar con él, y era una de las cosas que quería solicitar y pedir. Todo lo que preparaste para hablar con él, lo pudiste hablar con él. Sí, todo, En tanto esos con él pocos como en la minutos. primera. Sí, todo, ¿Y todo. qué fue lo que hablaste con él, si se puede saber? La crisis, la emergencia humanitaria, lo agudo que está hoy la situación en Venezuela, y que la solución al conflicto que vivimos humanitario y migratorio solo se va a solucionar con la solución de un conflicto, de la solución del conflicto político que se vive mediante una elección libre que nos la deben, que además está vencida. Le comenté de nuestra lucha, nuestro camino, el riesgo que nosotros estamos tomando constantemente en nuestra vida, nuestras hijas. Él me dijo que éramos personas muy valientes y que admiraban el coraje del presidente Guaidó. Le mostré, pude hasta sacar el teléfono y mostrarle imágenes que tenía allí ya seleccionadas para que él y su esposa vieran, de la crisis, de la emergencia, eh, y contarle de primera mano lo que se vive, lo que vivimos, y lo que es la crisis hoy en Venezuela, que comienza por un conflicto político enorme, un señor que se aferra a Miraflores con una investigación en la Corte Penal Internacional abierta, con 15 millones de dólares de recompensa por su cabeza por narcotráfico y terrorismo. Y nosotros a eso nos enfrentamos. En unos 15, 20 minutos que tuve con el presidente, hablé de todo lo que tenía y podía hablar. ¿Y él qué te Le preguntó? pedí, ¿Te preguntó algo en especial diferente a lo que tú estabas hablando o sobre lo que tú estabas hablando para preguntar? él me escuchó de principio a fin todo. O sea, como una cotorra que está hablando bla, 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 como una No, periodista. no, yo iba con bien estructurada a lo que quería hablar con él, a contarle lo que se vive. Me preguntó mucho por Juan, por su salud, por su seguridad, por mis hijas, por nosotros. Eh, ¿Y qué le pedía? Al final me dice, bueno, ¿qué es pedirme? Y yo le pedí, de corazón, le quiero pedir, este país es una gran potencia y usted tiene un poder que no lo magnifica, pero una decisión, eh, un tuit, una llamada, cambia el rumbo de la política en Venezuela. Nos pone, o nos pone en riesgo, o nos pone en una situación de seguridad. Eh, la influencia que tienen las grandes potencias del mundo en la causa de países oprimidos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ucrania, influye las decisiones que ustedes tomen, lo que ustedes hablen, lo que se diga. Pero no, a veces en la dinámica del día a día y con tantos problemas que hay en estos países, evidentemente no se logra magnificar, pero tienen un poder, y el poder de hacer la diferencia, y sobre todo de hacerle la diferencia a quienes estamos dentro de Venezuela arriesgándonos, y a quienes están dentro de Venezuela sufriendo, esperando que estos países nos ayuden. Eh, y le pedí de corazón y se lo dije mirándoselo a los ojos, agarrándolo, le pido de corazón, presidente, que no nos deje solos en esta lucha, que nos acompañe hasta conseguir el objetivo que es la libertad, la democracia, salir de la dictadura. Y él me respondió, yo te lo prometo, yo no los voy a dejar solos. Mi compromiso es con la libertad de Venezuela. ¿Y su esposa? ¿De qué hablaron? Me reuní luego de salir de esta reunión con el presidente Joe Biden. Termina la reunión, nos despedimos, las fotos. Me voy a la reunión con la primera dama Jill Biden. Me senté a hablar con ella como si estuviese hablando, no sé, muy cómoda, muy tranquila. Incluso lloramos las dos en un punto de la conversación. Ellos vienen de vivir una tragedia familiar bien complicada. La hija y la primera esposa del presidente fallecieron en un accidente de tránsito. Y luego el hijo del presidente Joe Biden en el 2015 muere por un cáncer cerebral. Eh, y nosotros tenemos una historia bien complicada, pero a ver, la mamá del presidente también es paciente con cáncer, el abuelo de Juan murió de cáncer, un tío también fue paciente oncológico y murió de cáncer con COVID, otro tío también fue paciente con cáncer. Entonces, hay un punto donde hicimos conexión con las historias, y ambas estábamos bien conmovidas por todo lo que yo le estaba contando. Ella me escuchó con mucho detenimiento y me hacía muchas preguntas
de la crisis, de la emergencia, del conflicto, de cómo ayudarnos, de qué hacer. Me preguntaba a mí, le preguntaba a sus asesores, le preguntaba Hablaron, perdona al que te embajador. interrumpa, pero nos queda un minuto. Y se corta la conversación y yo no sé qué está pasando con Zoom y además a cada rato me ponen a mí y la estrella eres tú. Mira, se me olvidó qué te iba a decir. Hablaron de los presos políticos, por ejemplo, porque tú eres Sí, defensora de los derechos humanos. sí, hablamos de los presos políticos, más de 300 políticos. Este tema lo hablé tanto con Brian Nichols, con el presidente Joe Biden y con la primera dama. Hablamos de los presos políticos, les conté que Roland Carreño sigue preso por ser periodista, por tener, querer libertad, Ok, por querer y por hablar por la libertad de perdona que te expresión, y ellos interrumpa, están perdona que muy te pendientes interrumpa, de pero eso. nos van a cortar. Eh, Va a haber nuevas elecciones para escogencia de un nuevo presidente interino. ¿Se va a postular Guaidó o ya él decidió que es suficiente hasta ahora? No, bueno, hay un camino y una ruta planteada para una primaria para elegir un candidato que se enfrente a Maduro. Uh -huh. Y nuestro objetivo es salir de Maduro. El objetivo y el rol histórico que le ha tocado a Juan es salir de Maduro. Él es un servidor público, yo soy una servidora pública y creo que tenemos que enfrascarnos en eso, en el servicio, en salir de la dictadura, en que haya un mecanismo, una elección donde la gente pueda elegir y que todas aquellas personas que tengan aspiraciones de ser presidentes puedan postularse sin inhabilitados